Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver el rango de una matriz? Lo que tenemos que hacer para ver el rango de una matriz es encontrar una base para WA, ¿no? Porque el rango se define como la dimensión del espacio generado por los renglones. Y el espacio generado por los renglones estamos llamando WA. Entonces tenemos que encontrar una base para esto. Ahora, el espacio generado, que es este WA, ¿qué tipo de base va a tener? Bueno, necesita unos vectores, un conjunto de vectores que genere, pero esos ya están porque lo estamos tomando tal cual como el que se genera de estos. Entonces este ya es un conjunto generador. Pero todavía no podemos decir que es una base porque no es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es buscar un conjunto que genere a este mismo espacio, al que genera este conjunto, pero que sea linealmente independiente. Y entonces eso me va a dar la base para este espacio, por lo tanto, por definición, el rango de la matriz. Entonces, hacia allá vamos. Y para eso necesitamos ver un resultado, un teorema importante, que dice lo siguiente. Entonces, este va a ser nuestro, creo que es el primer teorema, ¿no?, que vemos en esta sección. Entonces, es el teorema 1. Y el teorema 1 dice que las operaciones elementales no alteran el rango de una matriz. Y por eso les hacía la observación de las combinaciones lineales, de las operaciones elementales en términos de combinaciones lineales. Las operaciones elementales no alteran el rango de una matriz, y eso, en otras palabras, acuérdense que una matriz es equivalente si podemos llegar de una a otra mediante un número finito de pasos, y como las operaciones elementales no alteran el rango de una matriz, esto en otras palabras quiere decir, es decir, que dos matrices equivalentes tienen el mismo rango. Bueno, entonces dos matrices equivalentes tienen el mismo rango, es decir, si me voy de una matriz a otra mediante un número finito de operaciones elementales, no se altera la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores renglón. El subespacio vectorial generado por los renglones por los vectores renglón, como les decía ahorita, va a tener la misma dimensión que el de los vectores columna. Pero eso no quiere decir que los podamos revolver. O sea, no puedo revolver, digamos, cuando voy de una matriz equivalente a otra, no puedo intercambiar renglones o sumar un renglón a otro y después intercambiar columnas o multiplicar un escalar por una columna. Si ya estoy haciendo operaciones elementales para conseguir una matriz equivalente vía los renglones, me voy a seguir con los renglones, ¿no? Me voy a seguir con los renglones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o sea, más allá de que se altere o no se altere la dimensión del espacio, al final de cuentas, el punto es que voy a buscar una base que está, en este caso, en Rn, y en ese caso, en el caso de las columnas, en Rm. Entonces son distintos espacios. Entonces, yo no voy a hacerlo, digamos, para los dos, lo que voy a hacer es hacerlo solamente para los renglones, pero esto es claramente análogo al caso de las columnas. O sea, podría enunciar la demostración en términos de columnas y van a ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer la demostración rápido. ¿Cómo hacemos esta demostración? Pues tenemos que suponer primero al conjunto de los vectores renglón. Vamos a tomarnos operaciones sobre los vectores renglón, las operaciones elementales, y vamos a ver que no se altera el rango. Entonces, sea R el conjunto, le vamos a llamar R1, R2, etcétera, etcétera. Luego hay un RI, RJ, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta, ¿cuántos tenemos? Tenemos M, ¿no? Tenemos M, y esto es un subconjunto, para que no se nos olvide, de Rn. Entonces tengo ese subconjunto y es el conjunto de los vectores renglón de A. Y ya dejé A ahí escrita como una guía. Entonces tengo el conjunto de los vectores
y vamos a suponer el conjunto de los vectores renglón de A, ¿no? Vamos a suponer que la dimensión del espacio es, digamos, algún número alfa, ¿no? Entonces, sea alfa la dimensión, le habíamos llamado W sub A, donde W sub A es el espacio vectorial generado por R, ¿no? Si quieren lo pongo entre paréntesis, W sub A es igual al generado del conjunto de renglones. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Como quiero demostrar que las operaciones elementales no se alteran, no alteran el rango de la matriz, lo que voy a demostrar es que el espacio generado por este conjunto R va a tener la misma dimensión que el espacio generado por los conjuntos resultantes de aplicar las operaciones elementales, ¿no? O sea, lo que quiero ver es que este alfa va a seguir siendo el mismo sin importar que me tome el conjunto de los vectores renglón resultantes de una matriz que es equivalente a. O sea, tomo A, aplico operaciones elementales, tengo matrices equivalentes, cuando saque la dimensión de ese espacio, esa tiene que ser alfa. Eso es lo que está diciendo el teorema. El teorema está diciendo, cuando tú aplicas operaciones elementales, la dimensión del subespacio generado, ahora a los nuevos vectores renglón, va a ser la misma que la dimensión de la matriz original. Entonces vamos a ver que eso es el caso. Entonces me tomo a ese conjunto, el conjunto de los vectores, sea alfa la dimensión de esto. Ok, muy bien. Entonces vamos a suponer que a nuestra matriz A le hemos aplicado la primera operación elemental, es decir, sumamos un renglón a otro. Entonces, sea R', le vamos a llamar R', ¿a quién? Al conjunto de los vectores renglón de la matriz equivalente que nos va a resultar de sumar dos renglones de A. Entonces, R' va a ser R1, R2, etcétera, etcétera, y luego voy a tener algún RK, y luego voy a tener RM, de hecho aquí voy a tener, déjenme poner RI, y luego voy a tener RK, y luego voy a tener RM, no todos los mismos de ahí, tal que, ¿quién es este R'? Tal que RK es el resultado de sumar RI y RJ. O sea, voy a aplicar la operación elemental suma de renglones, voy a sumar el renglón RI al renglón RJ y eso me va a quedar RK, ¿no? Entonces RI se queda como estaba y el siguiente va a ser RK, que es la suma de ese RI más RJ. Digo, no necesariamente el siguiente, ¿no? Pueden estar regados, pero no importa porque esto es un conjunto, entonces en el conjunto no importa el orden, estos pueden estar completamente desordenados. Pero entonces tengo este R', que son los vectores renglón de la matriz equivalente, resultado de sumar RI a RJ. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver que el espacio generado por R' es el mismo, bueno, voy a ver que tiene la misma dimensión que el espacio generado por R. De hecho, en este caso sí va a ser el mismo. Vamos a ver ahorita por qué. Pero a mí lo que me importa para probar este resultado del teorema es que R y R' tienen la misma dimensión. Entonces las matrices correspondientes, esta y la matriz que tiene en el k'ésimo lugar a la suma del i'ésimo renglón y el j'ésimo renglón, tienen el mismo rango. Entonces vamos a ver que el espacio vectorial generado por R' es el mismo que el espacio vectorial generado por R, ¿no? Si estos dos espacios, los vectoriales generados por estos dos conjuntos, son el mismo, entonces en particular la dimensión es igual, la dimensión del generado por R' es igual a la dimensión del generado, lo que nos diría que la matriz que tiene a estos vectores es equivalente a esta, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un elemento aquí, en el generado de R', entonces si me tomo, vamos a ponerle B', en el generado de R', ¿qué forma tiene este vector? Pues va a tener la forma de una combinación lineal de estos, ¿no? Eso significa ser el generado. Entonces, vamos a ponerle aquí B en el generado de R'. Entonces, B en el generado de R', quiere decir que a B lo puedo escribir como lambda 1 por R1 más lambda 2 por R2, etcétera, 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 hasta lambda I por RI más lambda K por RK, que son los vectores de aquí, más hasta lambda
lambda m por Rm, ¿no? ¿Y quién es Rk? Pues Rk quedamos que era la suma de Ri más Rj. Entonces podemos sustituir y esto es igual a lambda 1 por R1 más lambda I por Ri más lambda K multiplicado por Rk, que no es otra cosa sino Ri más Rj más hasta llegar a lambda m por Rm, ¿cierto? Y esto de acá, por la distributividad, pues es igual a lambda 1 por R1 más hasta lambda I por Ri más, y esto aplicándolo acá es lambda K por Ri más lambda K, acá arriba, lambda K por Rj más hasta llegar a lambda m por Rm. Y entonces esta de acá, pues lo puedo asociar y esto es igual a lambda 1 por R1 más lambda 2 por R2, etcétera, etcétera, hasta, y aquí tenemos lambda I más lambda K. ¿Qué estoy haciendo? Factorizando a la Ri, ¿no? Que aparece en los dos, este es Ri y este es Ri. Y esto es por Ri más lambda K, vamos acá, lambda K por RJ hasta lambda M por RM. Y ya está, ¿no? Porque esto de acá prueba que V' es combinación lineal de R1, RI, RJ hasta RM, o sea, de los vectores de R. Por lo tanto, V' está en el generado de R, ¿no? Nos tomamos uno en el generado de R' y probamos que está en el generado de R. Eso quiere decir que el generado de R' está contenido en el generado de R. Listo, ¿no? Y eso va en una dirección. Eso nos demuestra que este subespacio está contenido en este, pero como lo que necesitamos es ver que la dimensión de los generados es la misma, hay que ver la otra contención. Entonces, para ver la otra contención, pues ahora hacemos lo opuesto, ¿no? Nos tomamos un elemento en el generado de R y este elemento, ¿qué forma tiene? Bueno, uno en el generado de R va a tener la forma, estos son los de R, ¿no? Lambda 1 por R1 más lambda I por RI más lambda J por RJ más lambda M por RM, ¿no? Esos son los generados de R. Bueno, a esta cosa de acá lo que puedo hacer es sumarle convenientemente un 0. ¿Qué 0 le voy a sumar? Le voy a sumar al siguiente 0, le voy a sumar lambda J por RI menos lambda J por RI. Y la igualdad no se altera, ¿verdad? Porque estoy sumando algo, pero luego lo estoy restando. Entonces le estoy solamente agregando un 0, entonces esto sigue siendo verdadero. Como además cada una de estas entradas son números reales, pues las puedo asociar. Las puedo conmutar, las puedo distribuir, o sea, tengo todas las propiedades de las operaciones de números reales. Entonces puedo reacomodar los términos de tal manera que lo que obtengo es que esto es igual a lambda 1 por R1 hasta lambda I por RI, y luego es eso menos lambda J por RI, ¿no? Estoy ya pasando este término para acá, por RI más lambda J por RJ. Déjenme poner lambda, primero voy a poner a lambda, voy a sumar ahora lambda J por RI. O sea, aquí está mi 0, ¿no? Estos dos son los del 0 que agregué, y eso más, y me sigo con los demás, lambda J por RJ, más hasta llegar a lambda M por RM. No he hecho nada de nuevo, solamente agregué un 0 y los estoy reacomodando.
Pero como estos son números reales, pues en particular se ve la distributividad, o sea que puedo factorizar. Y puedo escribir a esto como lambda 1 por R1 hasta, luego aquí tengo RI y tengo RI, ¿no? Tengo los que son diferentes, son estos escalares, los lambdas, son los números lambda, no los R's. Entonces eso lo puedo poner como lambda I menos lambda J y factorizo a RI. RI más, y luego acá tengo lambda J por I más lambda J por J. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Factorizar a lambda J. Y entonces esto es lambda J, factorizando a esto, por RI más RJ, más hasta lambda M por RM, ¿verdad? Y esta de acá, no quiero borrarlos, pero... Y esto de acá es igual, ya no, ya acabé, de hecho ya no tengo nada que hacer porque esto de acá, fíjense que es una combinación lineal en términos de R1, R2, R3, etc. En el iésimo término, RI por un escalar, que es este lambda I menos lambda J, y después en el jésimo término tengo RI más RJ. Y este es exactamente el késimo término, ¿no? ¿Por qué? Porque RI más RJ es RK. Entonces, esto de acá es igual a RK. Más, el que sigue va a ser lambda J más 1 por RJ más 1, etcétera, etcétera, hasta lambda M por RM. Y entonces, esto de acá es una combinación lineal con los elementos de R'. Por lo tanto, B está en el generado de R', ¿verdad? Porque este de RI más RJ es RK, que era justamente el vector de R', resultado de sumar dos renglones de la matriz A que tenía a estos como sus vectores renglón. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Pues concluimos que el generado, nos tomamos uno en R, en el generado de R, y resultó que estaba aquí, entonces este está contenido en el generado de R'. Y ya tenemos las dos contenciones. El generado de R' está contenido en el generado de R y el generado de R está contenido en el generado de R'. Por lo tanto, la dimensión del generado de R es igual a la dimensión del generado de R'. ¿Y quién es R? R es el conjunto de los vectores renglón de A. ¿Y quién es R'? R' es el conjunto de los vectores renglón de la matriz equivalente resultante de sumar al iésimo con el jésimo renglón. Entonces, si sus dimensiones son iguales, eso quiere decir que A es equivalente a, que el rango de A es equivalente a A', donde A' es la que tiene como el jésimo renglón a la suma de I y J, y sus rangos son el mismo, ¿no? Eso es lo que demostramos. Demostramos que si dos matrices son equivalentes vía la suma de dos de sus renglones, tienen el mismo rango. ¿Por qué? Porque la dimensión de los espacios generados por los vectores renglón es la misma. No solo eso, no solo la dimensión es la misma, de hecho probamos que los generados son el mismo, o sea, el generado de la matriz A y el generado de la matriz resultante de sumar dos de sus vectores renglón es el mismo, porque vimos la doble contención, tenemos el mismo subespacio. Bueno, entonces nos faltan dos operaciones más, de hecho pude haber empezado con la más fácil, pero voy a terminar con la más fácil. Entonces ahora consideren, otra vez vamos a tener a R, el conjunto de los vectores renglón de A, o sea, R va a ser R1, etcétera, etcétera, hasta, vamos a ponerle un RI y hasta R, ¿cuántos tengo? Tengo M, ¿no? RM. Y vamos a hacer R', que sea R1 hasta, en lugar de tener a RI, R' va a ser el conjunto de los vectores renglón de la matriz resultado de multiplicar uno de sus renglones por un escalar. Entonces, a ese le voy a poner, digamos, gamma. Ah, por cierto, el escalar en estas operaciones elementales tiene que ser distinto de cero. Y tiene que ver con lo mismo que de la independencia lineal. Recuerden que cuando tenemos un conjunto de vectores, si el cero está ahí adentro, siempre va a ser linealmente dependiente. Entonces el cero está excluido. Entonces gamma, el escalar por el que podemos multiplicar a cualquier vector renglón, tiene que ser distinto de cero. Entonces sea R', R1 hasta gamma
por RI, vamos a tomar el conjunto de vectores de la matriz equivalente resultante de sumar, de multiplicar uno de sus renglones por un escalar, en este caso gamma, hasta Rm, ¿no? Los otros se quedan igual, donde gamma tiene que ser distinto de 0, gamma siempre es distinto de 0, el escalar por el que multiplico al renglón, con gamma distinto de 0. Entonces, esta matriz, la que tiene estos renglones, es equivalente a esta, porque es el resultado de aplicar operaciones elementales un número finito de veces, y vamos a ver que sus rangos son el mismo. De nuevo, ¿cómo vemos que sus rangos son los mismos? ¿Cómo vemos que tienen el mismo rango? Viendo que la dimensión del espacio vectorial generado por este conjunto es igual a la dimensión del subespacio vectorial generado por este conjunto. Y en particular, si los espacios son iguales, si es el mismo espacio, pues van a tener la misma dimensión. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a tomar un elemento acá, ¿no? Entonces, sea B un elemento aquí. Entonces, si B está en el espacio vectorial generado por los renglones de A, B tiene la forma, digamos, lambda 1 por R1 más, etcétera, etcétera, lambda I por R I más lambda M por Rm. ¿Y qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es que este de acá se puede escribir como combinación lineal de estos de acá, de los de R', ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos por gamma, multiplicamos de ambos lados por gamma. Y entonces, como esto es igual a esto, pues gamma por V es igual a gamma por cada uno de estos renglones de acá, ¿no? O sea, es igual a gamma por lambda 1 por R1 más gamma por lambda 2 por R2, etcétera, etcétera, etcétera. Gamma por lambda I por RI más gamma por lambda M por Rm. Y ese es el resultado solamente de multiplicar por ambos lados gamma. Pero recuerden que gamma es distinto de 0. Entonces, si gamma es distinto de 0, puedo pasarlo dividiendo. Entonces, ¿qué hago? Voy a pasar a gamma dividiendo, y cuando lo pase dividiendo tengo que ver, pues se va a ir, ¿no? El gamma aquí multiplicando, dividido entre gamma con gamma se va, es igual a lambda 1 por R1 más, y aquí ¿qué va a pasar? Bueno, esta es una multiplicación de números, entonces es asociativa y conmutativa, por lo tanto, de números reales. Por lo tanto, esto es lo mismo que lambda I, y tengo a gamma dividiendo, o sea, lo voy a tener lambda I entre gamma por gamma por RI más, aquí también pasa dividiendo, gamma entre gamma, y entonces me queda nada más lambda M por RM, ¿no? O sea, en realidad esto lo pude haber escrito como haberles dicho, pues esto lo multiplico por un 1. ¿Por qué 1? Gamma entre gamma, ¿no? Si lo multiplico por gamma entre gamma, puedo poner a un gamma como factor de RI y al otro dividiendo a lambda I. Y entonces esto de acá, pues cada uno de estos son números reales, y los vectores que tengo aquí adentro pues son los de R', ¿no? Este es R1, este es gamma por RI, que era el iésimo renglón vector renglón de R', y este también, ¿no? Cada uno de estos son números reales. Entonces esto prueba que B está en el generado de R', porque se puede escribir como combinación lineal de sus vectores. Entonces B está en el generado de R', por lo tanto, R está contenido en R', ¿no? Perdón, el generado de R está contenido en el generado de R', porque nos tomamos uno en el generado de R y resultó estar en el generado de R'. Y ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Bueno, si lo hacemos al revés es todavía más fácil, va a ser todavía más rápido. Ahora me tomo uno en el generado de R', entonces B es igual a lambda 1 por R1 más lambda I por gamma RI, que es el iésimo término de R', el iésimo renglón de esta matriz equivalente, más lambda M
por Rm. Así son, ¿no? Los vectores, este es B', así son los vectores del generado de R'. Entonces me tomo uno ahí y esto es igual, bueno, la multiplicación es asociativa, entonces esto es igual a lambda 1 por R1 más, esto de acá se asocia, lambda J por gamma por Ri más lambda M por Rm. Y listo, ¿no? Esto ya lo pone como combinación lineal de los de R, por lo tanto, B' está en el generado de R y eso muestra que el generado de R', que fue donde nos lo tomamos, está contenido en el generado de R. ¿No? Está contenido en el generado de R, por lo tanto, son iguales. Y si son iguales, entonces la dimensión del generado de R es igual a la dimensión del generado de R'. Es decir, el rango de la matriz, que tiene como renglones a los vectores de R, es igual al rango de la matriz que tiene como vectores a los de R', ¿no? Que son el resultado de aplicar la operación equivalente de multiplicar un renglón por un número, por un escalar. Bueno, nada más nos falta una operación, pero esa es mucho más fácil, esa se ve de manera muy clara. Entonces esto fue para probar que dos matrices equivalentes mediante la operación multiplicar un renglón por un número tienen el mismo rango. Y ahora vamos a ver que dos matrices equivalentes mediante la operación intercambiar renglones. De nuevo, todo esto se vale también para columnas. O sea, lo que hay que hacer es escribirlo, pero ahora poner en lugar de a estos conjuntos R y R', a C y C', ¿no? El conjunto de los vectores columna. Pero va a ser exactamente el mismo razonamiento. Entonces, la tercera operación elemental, que de hecho la había escrito como la primera, que es intercambiar renglones. Intercambiar renglones la primera operación elemental no altera el rango de una matriz. ¿Por qué no lo altera? Esta no hay que hacer realmente ninguna operación, ¿no? ¿Cuál es el rango de la matriz A? El rango de la matriz A, pues es el espacio vectorial generado por el conjunto de sus vectores renglón, que los hayamos escrito como R1 hasta Rm, ¿no? Que es un subconjunto de Rn, estos son vectores de Rn. Entonces, el rango de A es la dimensión del espacio vectorial generado por su renglón, o sea, el espacio vectorial generado por R. La dimensión de este espacio es el rango de A. Si yo intercambio los renglones, pues lo único que estaría haciendo sería moviendo vectores en estos lugares. Pero como este es un conjunto del orden, no importa. Entonces, si por aquí está Ri y por aquí está Rj, ¿no? Y yo los intercambio, pues este conjunto es el mismo que tener pues primero a RJ y luego a RI y así hasta RM, ¿no? Es un conjunto. Entonces, cuando me tomo el generado de este conjunto, pues da igual que me tome como me los tome, además la suma es conmutativa entre las combinaciones lineales, no va a importar que cambie el orden de cada uno de los términos de los vectores. Y la matriz equivalente, o sea, nuestra R' sería algo de este tipo, sería un conjunto, sería el mismo conjunto, nada más que los vectores estarían en otro orden. Entonces, obviamente nos da al mismo subespacio vectorial, por lo tanto, el rango de la matriz que me resulta de intercambiar renglones es el mismo que el rango de la matriz original. Y entonces, con esto hemos probado el teorema que dice que las operaciones elementales no alteran el rango de una matriz. Es decir, que matrices equivalentes tienen el mismo rango. Es decir, que el espacio vectorial generado por los vectores renglón de una matriz tiene la misma dimensión que el espacio vectorial generado por los renglones de una matriz equivalente. Bueno, vamos a dejarlo aquí y hasta la próxima.